Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro de los videos de la fase de capacitación. El día de hoy vamos a hablar sobre faringe. Bueno, la faringe es un tubo músculo-membranoso que se va a ubicar o extender desde la base del cráneo, que sería aquí lo que estoy rayando en blanco, hasta el borde inferior, que sería aquí de C7. De ahí para abajo se va a continuar con el esófago y va a comunicar a este con la cavidad nasal, que sería lo que les estoy rayando en azul, la cavidad bucal, que es lo que está en rojo, y la laringe o la región laringea, que sería lo que está en verde. La conexión o abertura de la cavidad oral o bucal hacia la faringe va a tomar el nombre de fauces. Como lo mencioné anteriormente, las fauces van a comunicar la faringe con la cavidad oral o bucal. Ellas representan un área triangular en la pared lateral de la faringe, donde se va a alojar la tonsila palatina. Ahí se puede ver claramente en la imagen, sin embargo la voy a resaltar aquí con un color azul. El istmo de las fauces, por otro lado, va a ser la entrada de la faringe a esta cavidad oral, sería este espacio que ubicamos aquí. Ella va a estar limitada por arriba por el velo palatino, por abajo por el surco terminal de la lengua y a los lados por los arcos palatoglosos que vamos a ver a continuación. Esta es la misma cavidad oral que les estaba mostrando ahorita, pero en un corte sagital, y entonces aquí pueden ver el triángulo del que les hablaba, es este en donde se va a ubicar la tonsila palatina, que sería todo esto que estoy bordeando así en azul. Bueno, el velo palatino es un septo fibromuscular que va a estar ubicado aquí. Él va a prolongar posterior e inferiormente al paladar duro y, como pueden ver, va a separar las cavidades nasales y orales. Otro aspecto importante que ver aquí en este velo del paladar es que van a estar ubicadas aquí, en donde estoy señalando con blanco, están las glándulas palatinas. Estas son glándulas salivales menores que van a servir para la producción de saliva. Otra estructura importante que podemos ver aquí, que la voy a señalar con azul, es el músculo de la úvula. Dos pliegues laterales van a diverger de sus partes laterales y van a formar lo siguiente: el arco palatogloso, que este se va a encurvar hacia abajo desde la úvula. En la próxima imagen les voy a mostrar mejor cómo se forma este, pero va a llegar hasta el lado de la base de la lengua y va a estar formado por la proyección del músculo palatogloso. Es decir, que debajo de esta mucosa, en donde está la parte azul, esto que estoy volviendo a subrayar, la línea azul, va a estar ese músculo palatogloso formándome ese arco palatogloso. En cambio, en lo que está subrayado de verde, que estoy volviendo a subrayar encima, tenemos el arco palatofaringio. Entonces, debajo de toda esa mucosa del arco palatofaringio vamos a encontrar al músculo palatofaringio. La tonsila palatina, que voy a subrayar encima en blanco, comúnmente la conocemos como amígdala, y ella va a ocupar la fosa tonsilar que se va a formar entre los arcos palatogloso, que sería este, y el palatofaringio, que sería este de acá. Esta tonsila palatina es una masa ovoidea que está formada por tejido linfoide, y en su cara medial se van a observar de 12 a 15 orificios, también conocidos como fósulas tonsilares. Se los voy a escribir aquí: fósulas tonsilares, que corresponden como tal a las aberturas de las criptas tonsilares. Estas criptas son unas desembocaduras como de conductos de un sistema de redes que está dentro de las amígdalas. Entonces tienen que tenerlo como que las criptas son los conductos y las fósulas son los agujeros, como los forámenes, los orificios de estos conductos. Todas ellas van a estar revestidas por epitelio escamoso estratificado y en su fondo van a tener los fascículos linfáticos. Entonces, los agentes extraños como patógenos que vayan a entrar por la boca primero tienen que pasar cerca de estas amígdalas, y si son agentes que nos van a hacer daño como patógenos, entonces van a pasar por medio de las fósulas tonsilares, por medio de las criptas, para llegar a este tejido linfático, a estos folículos linfáticos, para ya después ser tratados por medio de linfocitos y diferentes células del sistema inmune.
Por otro lado, la cara lateral, que no la estamos viendo aquí porque es la lateral o profunda, es fibrosa y se va a adherir a la fascia faringobasilar, que la va a separar del músculo constrictor superior de la faringe, que vamos a ver más adelante. La arteria carótida interna es posterior, es decir que va hacia acá, y va a estar lateral, es decir, en la cara que no estamos viendo, a esta tonsila, y va a cursar a una distancia de aproximadamente 20 a 25 milímetros. Por otro lado, vamos a tener aquí el pliegue semilunar, que va a ser un pliegue que va a unir estos dos arcos por arriba, es decir, superiores a ellos. Y esto va a delimitar la fosa supratonsilar, que estaría ubicada justo por debajo de este pliegue. Más específicamente, allí donde está señalando la flecha. La faringe como tal tiene 3 capas o túnicas. La más interna viene siendo el revestimiento mucoso, la más interna hacia medial, es decir, lo que nosotros nos podemos tocar. Después va una túnica media, es decir, un armazón fibroso, ahí es donde está la fascia que ya les mencioné, la fascia faringobasilar. Y la túnica más externa en cuanto a la faringe viene siendo los músculos, que son los que vamos a ver a continuación. Tenemos los músculos constrictores. Estos son músculos estriados, es decir que van a tener una inervación somática y que obedecen a un comando voluntario. Son bilaterales, de cada lado hay 3 músculos constrictores y 2 músculos elevadores. Recuerden, entonces ellos están en la túnica externa, no adheridos, pero sí en contacto con la fascia faringobasilar, que es la túnica media. Primero vamos a ver el músculo constrictor superior de la faringe, es todo este músculo que podemos ver por acá. Él se va a insertar entonces en la parte de arriba y en parte mediana, o sea, hacia arriba en toda la línea media, se va a insertar aquí en el tubérculo faríngeo. Y ya hacia el frente se va a insertar en diferentes porciones. Entonces, la primera porción va a ser la porción pterigofaringea, que va a ser esta que vemos aquí, que es el borde posterior de la lámina medial de la apófisis pterigoides del hueso esfenoides. Entonces, como ustedes pueden ver, él se va a venir aquí a insertar, y les voy a borrar aquí para que puedan ver algo muy importante, que es la fascia faringobasilar, la pueden ver aquí. Bueno, eso con respecto a esa porción. Luego, si bajamos un poco, entonces vamos a ver la otra porción de esta inserción anterior de este músculo, que es en el rafé pterigomandibular, y va a ser este rafé. Un rafé es un engrosamiento de una fascia. Entonces podemos ver aquí el músculo insertándose en esta porción. Pues por lógica, yo creo que todos ya saben, es la porción bucofaringea, porque estamos en la boca. Luego él se va a insertar, si vamos bajando, en la parte posterior de la línea milioidea de la mandíbula, que no podemos ver en esta imagen, pero esa parte sería la porción milofaringea. Y por último vamos a tener una porción glosofaringea, que va a ser una porción de este músculo que se va a ir a insertar a la musculatura intrínseca de la lengua. Este músculo entonces se extiende desde atrás hacia adelante, es decir, toma esta dirección, y va a ir ascendiendo, como ustedes pueden ver, en la línea mediana hasta llegar acá al tubérculo faríngeo. Él se va a reunir en la línea media, aquí en el rafé, aquí es donde se va a ir a insertar en el rafé faríngeo, y ahí se va a reunir con su homólogo opuesto. Este músculo entonces va a ser un músculo que al contraerse va a estrechar la faringe, la va a volver una cavidad mucho más pequeña, y por ende es un constrictor de la faringe, como su nombre lo indica. Ahora vamos a hablar del músculo constrictor medio de la faringe, que es este que les estoy subrayando aquí. Este músculo tiene forma de abanico, como ustedes pueden ver. Es como, vamos a hacer la semejanza de este triangulito, y es más pequeño que el precedente, ya que el otro pues es forma de cuadrilátero y es mucho más grande. Entonces este músculo va a ir desde el cuerno menor del hueso hyoides y la porción terminal de este ligamento, que es el ligamento estiloideo. Acuérdense que por acá va a estar el proceso
estiloides, entonces por eso toma su nombre, desde el proceso estiloides hasta el hueso ioides, entonces por eso estiloideo. Pero entonces este músculo del que estamos hablando, constrictor medio de la faringe, va a ir desde el cuerno menor del esfenoides, que es más o menos este, a la porción terminal de este ligamento, que es el ligamento estiloideo. Esa parte de aquí, esto que acabo de señalar, va a ser la porción condrofaringea. Condro por cartílago, entonces lo están asemejando porque el cuerno usualmente está cartilaginoso y el ligamento estiloideo pues es un ligamento. En cambio, para diferenciarlo de la otra parte que es el cuerno mayor del esfenoides, entonces ya esta parte se va a llamar la porción cerato, una R, faringea. Cerato viene de la palabra cuerno. Entonces eso quiere decir que se va a insertar en el cuerno y es en el cuerno mayor. Y ya su inserción distal va a ser al rafefaringeo, que acuérdense que él se va a estar aquí en toda la línea media, en la pared posterior de estos músculos. Las fibras superiores de este músculo, como ustedes pueden ver aquí, van a cubrir a el músculo constrictor superior de la faringe. Aquí les estoy dibujando encima por donde va a ir el músculo constrictor medio de la faringe y aquí irían las fibras del constrictor superior de la faringe. Entonces ustedes pueden ver aquí claramente cómo va a cubrir parcialmente a este constrictor superior. Y las inferiores van a estar cubiertas parcialmente de nuevo por el constrictor inferior. Entonces aquí ustedes pueden ver el constrictor inferior de igual forma. Además, aquí se puede ver claramente ese cambio en la constitución de las fibras. Estas son longitudinales, como ustedes pueden ver, y ya estas son circulares. Por último, entonces vamos a tener al músculo constrictor inferior de la faringe. Este es el más espeso de los tres músculos y es el que va a tener entonces la continuación con el esófago. Este músculo va a originarse en la línea oblicua, no sé si se acuerdan que más o menos por aquí en la cara lateral de este cartílago tiroides va a haber una línea oblicua y también en el asta inferior de este cartílago. Esta parte o esta porción de esta inserción se va a llamar parte o porción tirofaringea. Y también va a estar insertado, pues se va a originar en la cara externa del cartílago cricoides. Entonces aquí lo voy a borrar. El cartílago cricoides es este anillo de aquí y va a estar acá en la cara externa, es decir, la parte lateral. Y esta porción se va a llamar porción cricofaringea. En cuanto a la inserción distal, va a ser lo mismo que los anteriores músculos. Se va a insertar en el rafefaringeo. Todos estos músculos van a disminuir o a estrechar la faringe a través de su constricción. Entonces, por ende, son todos constrictores de la faringe. Y todos ellos van a estar inervados por el nervio vago. Nervio vago. Este es el par craneal 10. Y esto es por en medio del plexo faríngeo. Ahora vamos a ver al músculo estilofaríngeo, que es este que podemos ver aquí que estoy señalando. Y vuelve y juega, aquí no se puede ver, pero él estaría insertado en el proceso estiloides o apófisis estiloides. Este músculo estilofaríngeo va a ser cilíndrico aquí en su origen, pero ya en su inserción distal se va a volver más aplanado. Lo voy a borrar para que lo puedan ver mejor. Va a estar insertado o pues se va a originar, como ya lo dije, en el lado medial de la base de la apófisis estiloides. Él desciende entonces por la pared lateral de la faringe entre los constrictores superior, como podemos ver aquí ya lo dejo de ver, y ya cuando va a pasar por el constrictor medio
ya empieza a aparecer. Eso quiere decir que va a estar entre los constrictores superior y medio. Y va a pasar por el borde posterior del cartílago tiroideo, como ustedes pueden ver aquí, y la pared de la faringe. Y va a continuarse posteriormente con el palatofaringio. Como podemos ver, el palatofaringio va a ser este músculo de aquí, que podemos ver que se continúa con él. Y aquí estaría el estilofaringio. Este músculo va a estar inervado por el nervio glosofaringio, que es el par craneal 9. Y su acción va a ser la de elevar la faringe y la laringe. Ahora vamos a ver este otro músculo, que es el músculo salpingofaringio, que está aquí. Su acción va a ser la de levantar el pliegue que lleva su nombre. Este pliegue aún no lo hemos visto, sin embargo acuérdense que estamos viendo la capa externa de esta estructura. Entonces, este músculo, como ustedes pueden ver aquí, se va a originar en la parte inferior de la trompa auditiva, cerca de su orificio. Aquí podemos ver el orificio en esta parte. Y va a estar cerca de la parte inferior. Ese va a ser su origen. Y su inserción va a ser en la porción o parte posterolateral de la faringe, mezclando sus fibras con el músculo palatofaringio. Acuérdense que este músculo ya lo vimos, pero tapizado por la mucosa. Este músculo es el que me va a formar el arco palatofaringio, que se me va a juntar a través del pliegue semilunar con el arco palatogloso para formarme esa fosa tonsilar en donde va a estar ubicada la tonsila palatina. Este músculo salpingofaringio va a estar inervado por el nervio vago a través del plexo faringio, igual que los constrictores de la faringe. Y como lo mencionamos al inicio, su acción va a ser la de elevar la faringe. Aquí me faltó mencionarles que la porción milofaringia del constrictor superior de la faringe no se ve. Sin embargo, la porción glosofaringia de este músculo sí se ve, aunque no aparezca la lengua. Aquí para ver una imagen posterior de todos estos músculos, entonces aquí podemos ver, cortaron el rafe faringio en toda la mitad y abrieron estos músculos hacia el lateral y estos los dejaron en su posición anatómica normal. Bueno, entonces aquí podemos ver los diferentes músculos que mencionamos. Aquí podemos ver el salpingofaringio, podemos ver el constrictor superior, el medio, que va aquí así, y el inferior. Aquí ya se puede ver mejor el inferior en toda su longitud, el medio que se ve como un abanico y el superior. Entonces aquí podemos ver lo que hablábamos de que el inferior cubre al medio y el medio cubre al inferior, al superior que diga. Aquí también podemos empezar a ver un poco de las cavidades que se encuentran dentro de esta cavidad de la faringe, sus partes, que sería la parte nasal, la parte bucal y la parte faringea. Debemos tener en cuenta también que la cavidad de la faringe tiene aproximadamente 12,5 centímetros de longitud. Es más ancha en dirección transversal, es decir, en esta dirección, que en sentido anteroposterior. Esto va a ser anterior y esto es posterior. Y entonces nos va a comunicar adelante con la cavidad nasal, bucal y laringea, que vamos a ver más adelante. Aquí además cabe mencionar este músculo, el músculo elevador del velo del paladar. Ese músculo, cuando está tapizado por mucosa, me va a formar un pliegue que lo vamos a ver más adelante. Aunque no se puede ver ahí muy bien, su origen va a ser en la cara inferior del ápex de la parte petrosa del hueso temporal y también en la lámina medial, eso sí se puede ver un poco mejor aquí, en la lámina medial del cartílago de la tuba auditiva o de la trompa auditiva. Va a estar inervado también por el nervio vago a través del plexo faringio, al igual que los constrictores y al igual de este otro músculo que nace o se origina en el borde inferior de la trompa auditiva, que es el salpingofaringio. Y entonces este músculo elevador del paladar se me va a insertar en la peneurosis palatina, entrecruzando sus fibras con las del lado opuesto.
Entonces más o menos van a hacer esto. Y como su nombre lo indica, pues la acción de este músculo va a ser la de elevar el velo del paladar, que sería este que va a estar acá. Aquí está la úvula, aquí seguiría, sería el velo del paladar. Aquí por otro lado podemos ver ya ese proceso estiloides, entonces podemos ver todos los músculos que nacen de él, que son el estilofaringio, que ya lo vimos, que pasaba en medio del constrictor superior y medio de la faringe, y también va a estar este otro músculo, que es el músculo estiloideo, que es el que va a llegar a el cuerno mayor y menor de el hueso ioides. Además de aquí también va a pasar o van a hacer, se va a originar un ligamento, que es el ligamento que vimos, el ligamento estiloideo, que va a llegar al cuerno menor del hueso ioides y que va a servir como parte de una porción de la inserción de el músculo constrictor medio de la faringe. Por otro lado, aprovechemos que aquí, como ya lo mencioné, se ve la úvula. Esta úvula es completamente muscular, se va a originar en la espina nasal posterior y en la aponeurosis palatina, y pues se va a insertar como tal en la úvula, que sería pues este espacio. El nervio vago va a ser el que me va a inervar este músculo a través del plexo faringio y como su nombre lo indica, entonces él va a elevar la úvula. Cabe también mencionar que los músculos palatogloso y palatofaringio que ya mencionamos anteriormente van a estar inervados por igual por el nervio vago a través del plexo faringio, al igual que los constrictores, al igual que el músculo salpingofaringio, que el elevador del velo del paladar, que el músculo de la úvula. Bueno, entonces la parte nasal vendría siendo toda esta de aquí, también conocida como nasofaringe, va entre la base del cráneo, que podemos ver hacia acá, que va a ser la porción basilar del hueso occipital, y va hasta el istmo de las fauces, que sería esta parte de aquí. Más específicamente, pues hasta el velo palatino, que ya lo vimos que va a ser ese techo, por decirlo así, de esa porción de la orofaringe. Entonces, la parte o el espacio en donde se va a comunicar la porción nasal con la faringe se va a tomar el nombre de coanas. Entonces todo esto van a ser las coanas. Aquí podemos ver el pliegue, es decir, la mucosa que va a tapizar el músculo que ya vimos, que era el salpingofaringio, que es el que estoy rayando y que voy a borrar encima para que lo puedan ver mejor. Como se acordarán, entonces este músculo salpingofaringio se va a insertar en el borde inferior de la trúa auditiva, cerca a su orificio. Entonces ustedes pueden suponer que aquí donde dice ese puntico va a estar el orificio de la tuba auditiva. Lo que me lo está rodeando, que lo vimos en la anterior diapositiva, que es un cartílago, va a estar cubierto por mucosa y va a tomar el nombre de rodete tubárico, es decir, el rodete que me va a estar rodeando esta tuba auditiva. Aquí podemos ver el tabique nasal. Aquí desde las coanas en la parte nasal podemos ver entonces esto que estoy señalando aquí, que son los cornetes nasales o conchas nasales. Como pueden ver aquí, todo esto va a ser paladar blando, y ustedes saben que el paladar blando va a estar constituido por componentes musculofibrosos, y todo esto va a estar tapizado por mucosa. Por eso es que aquí podemos verlo como brillante y no vemos ningún tipo de músculo, es porque todo está tapizado por mucosa. Como ya vimos, hacia acá vamos a tener el pliegue salpingofaringio. Entonces hacia adelante vamos a tener el pliegue salpingopalatino, que va a ser mucoso y va a ser oblicuo, entonces antero inferiormente hacia el paladar. ¿Por qué palatino? Porque acuérdense que a este lado va a estar el hueso palatino, más o menos así ubicado como una L. Y otra cosa para resaltar es que rodeando este orificio tubárico, en los niños va a haber tejido linfoideo, es decir, van a haber linfocitos, van a haber diferentes células del sistema inmune, y entonces aquí esto se va a llamar la tonsila tubárica.
pero recuerden que esto es solamente para los niños. Ahora ya con respecto a la orofaringe o la parte oral de esta faringe, ella se va a extender desde el paladar del muelle o también el velo palatino que habíamos visto, sería aquí, hasta el borde superior de la epiglotis. Como ustedes se acuerdan, esta parte de acá que va a poner en rojo es la epiglotis. Entonces, hasta el borde superior de esta va a ir esta orofaringe. Por delante entonces esta se va a comunicar con la cavidad oral por el istmo de las fauces. Acuérdense que el istmo va a ser el espacio. Y por debajo de este se va a relacionar con la parte posterior del dorso de la lengua. Entre la epiglotis y la lengua vamos a encontrar entonces los pliegues glosoepiglóticos, que vamos a tener uno medial y dos laterales, uno derecho y uno izquierdo. Y entre estos, acuérdense que hay en cada lado va a haber unas valléculas epiglóticas, tanto derecha como izquierda, sitio en el cual se pueden detener cuerpos extraños. Acuérdense que esto lo vimos en cavidad oral y en laringe. Bueno, esto por detrás, aquí justo a este nivel, corresponde a las vértebras C2 y C3, es decir, las vértebras cervicales, la segunda y la tercera. Por último ya tenemos la última porción de la faringe, que es la porción laringea o laringofaringe. Esta entonces se va a extender como tal desde el borde superior de la epiglotis, que es el mismo que señalamos acá como borde inferior para la orofaringe, hasta el borde superior del cartílago cricoideo, que va a estar ubicado más o menos a este nivel. Entonces, como ya sabemos, por delante se va a comunicar con la cavidad de la laringe por el adito de la laringe, que ya sabemos que el adito es más o menos como un vestíbulo, y presenta a cada lado esas limitaciones que son el pliegue aritenoepiglótico, el cartílago aritenoideo y el cricoideo. Lateralmente entonces vamos a tener que está limitado por la lámina del cartílago tiroideo. Acuérdense que esa lámina va a estar ubicada más o menos aquí donde estoy rayando esas líneas negras, y por la membrana tiroidea, que estaría ubicada hacia anterior, entonces aquí no la podríamos ver con claridad. Y también vamos a tener que en este lugar vamos a encontrar la fosa o receso piriforme, que son estos lugares de aquí que estoy rayando con rojo. Allí también se puede quedar parte de la comida que ingerimos y eso puede generar mal aliento. Y ahí también vamos a tener un plieguecito que se llama pliegue del nervio laringio, que va a pasar por aquí. Ahí lo podemos ver y aquí podemos ver el otro. Lo voy a borrar para que se pueda ver más claramente. Entonces, esa es una mucosa que va a tapizar el recorrido de este nervio laringio superior. Por detrás entonces, esta laringofaringe va a corresponder a las vértebras cervicales 4, 5 y 6. Entonces aquí las tenemos 4, 5 y 6. Es muy importante saber estos números debido a que son los que más se preguntan y los que más uno tiene que tener en cuenta a la hora de cualquier afectación. Y recuerden que el grupo se llama MOPA, Morfología y Patología. Entonces en esta parte estamos viendo la morfología y anatomía, pero más adelante vamos a empezar a ver las patologías que se pueden presentar, digamos, en la faringe, por ejemplo. Aquí esta diapositiva es más para mostrarles que acuérdense que a este nivel estaríamos con C7, que sería la última vértebra cervical, y en el borde inferior de esta ya empezamos a ver el esófago y podemos ver cómo cambian las fibras musculares y la dirección de estas ya empiezan a ser circulares. Entonces ya con el esófago vamos a tener un músculo esofágico circular. En cambio con los constrictores nosotros veíamos que eran más meridionales, es decir, eran más no eran circulares, sino que eran longitudinales en alguna forma.
Digamos, esta parte de aquí ya es longitudinal, pero esto es un músculo que está encima de este músculo circular del esófago, pero ese lo vamos a ver mucho más adelante. Por ahora quería mostrar como la diferencia entre las fibras de los músculos constrictores, que son los propios de la faringe, con este músculo del esófago. Aquí entonces, para recordar las inserciones, miren aquí cómo se ve bien ese rafe pterigomandibular y cómo se ven las fibras pues las fibras del músculo constrictor superior de la faringe, formando esa forma cuadrangular. También podemos ver claramente el ligamento estiloioideo. Ya no podemos ver la parte que se inserta en el hueso oioides, pero podemos ver claramente entonces aquí el proceso estiloides. Y además podemos ver los otros músculos de los que estábamos hablando, como el estiloioideo, que es este que tenemos aquí, y el estilogloso, que ya va hacia la lengua. También podemos ver entonces esa disposición en abanico del músculo constrictor medio de la faringe, lo podemos ver aquí así, y podemos ver cómo este se va a ubicar entonces cubriendo al músculo constrictor superior, y como el inferior, aquí podemos ver ya las fibras del inferior, van a cubrir al músculo constrictor medio. Aquí podemos ver entonces este músculo constrictor medio y sus porciones en su origen. También además podemos ver esta parte de aquí y la importancia de ese rafe pterigomandibular, y podemos ver la relación entre estos dos músculos, el constrictor superior y este de aquí, que es el buccinador, que ya es de los músculos faciales. Él va a estar inervado por el nervio facial. Tenemos también aquí parte de, como les había mencionado, que el músculo constrictor superior de la faringe va a dejar una parte de la fascia faringobasilar expuesta, y ahí la podemos ver claramente. Y aquí podemos ver también estos dos músculos que los estábamos viendo en los otros cortes, y es el músculo, el de aquí que acabo de subrayar encima, es el músculo tensor del velo del paladar. En cambio, el que va a poner en azul, que ya está más medial o más interior en la faringe con respecto al músculo constrictor superior de la faringe, va a ser el músculo elevador del velo del paladar. Entonces ahí podemos ver partes de estos músculos. Otra cosa que es importante, que aunque no es de este tema, está muy bien dibujado aquí, y es el músculo digástrico. Entonces este músculo iría así, sus dos vientres, el anterior, que sería este, y el posterior, que sería este otro. Y aquí se puede ver claramente ese rafe que los va a unir, sus dos vientres, al hueso oioides, al cuerpo del hueso oioides. Entonces ahí se puede ver claramente ese rafe, y rara vez se ve bien, entonces para que lo puedan observar. Bueno, otra de las cosas era que el constrictor inferior de la faringe, nosotros estábamos diciendo que él se iba a insertar en la línea oblicua que yo les mencionaba, que estaba lateral al corte que habíamos visto. Bueno, está aquí, que también iba hasta el cartílago cricoides, aquí lo podemos ver. También va a estar medial al arco tendinoso, que es esto que va a poner en verde. Allí está ubicado el arco tendinoso. Y también decíamos que tenía una parte de su inserción en el asta mayor, o también conocida como cuerno mayor, del cartílago tiroideo o tiroides. Y también veíamos que él tenía que ver en parte de su inserción con la membrana tiroidea, que es la que acabo de rayar allí en negro. Esta imagen se las traje para que puedan ver aquí que todos estos vasos, también los nervios y todo, van a estar ubicados laterales a estos músculos constrictores. En esta parte ya donde va a estar ubicado el esófago y la laringofaringe no se alcanzaban a ver los músculos porque no los dibujaron, pero aquí en la parte orofaringea podemos ver que lo voy a poner en verde,
podemos ver aquí las fibras de este constrictor superior de la faringe y podemos ver que está medial a todos estos vasos. ¿Por qué? Porque estos vasos, que son ya mucho más grandes, de mayor calibre, no pueden estar dentro de la faringe debido a que por allí todo va a estar tapizado por mucosa y va a pasar el bolo alimenticio y también el aire pues que inspiramos para ir a los pulmones. Entonces tiene que estar despejada esa vía y no puede estar en contacto con estos vasos de calibres tan grandes. Aquí se puede ver aún mejor, se puede ver parte de este músculo constrictor inferior de la faringe, se ve una porción, ahí más o menos la estoy rayando con verde, y también se puede ver la parte del músculo constrictor superior de la faringe y se puede ver su inserción aquí en el rafe pterigomandibular. Además, esto aquí es muy importante, se puede ver la relación del músculo estilogloso y se puede ver cómo está de cerca a esta glándula, que es la glándula submandibular. Aquí vuelve y juega lo que les estaba mencionando, vean esta disposición de los vasos de grande calibre con los nódulos linfáticos que van a ser todas estas bolitas que están de color amarillo y como ellos están exterior o laterales a la faringe. Recuerden que esto va a estar todo tapizado por mucosa y que al interior y que al exterior, o bueno, hacia posterior, aquí ya vamos a ubicar aquí va a estar ya las vértebras cervicales. Entonces ya como tal esta parte no va a estar tapizada por mucosa, pero pues sí va a estar en relación con los otros músculos cervicales. Aquí quiero mostrarles esta línea que les estoy rayando, ese es el rafe faríngeo, entonces es importante que lo tengan allí. Recuerden entonces que al frente de todas las vértebras cervicales va a estar ubicado unos ligamentos, que es en este caso, si estamos hablando anteriores a las vértebras, sería el ligamento longitudinal anterior, y al frente van a estar estos músculos de la faringe, pero no van a estar adheridos como tal. Entonces voy a hacer aquí un ejemplo, un ejercicio. Estos van a ser los músculos constrictores a lo largo de toda la faringe. Aquí va a estar ese ligamento longitudinal anterior y aquí se van a ubicar entonces unas fascias. Adherida o en estrecho contacto con los músculos constrictores va a estar entonces la fascia, voy a poner aquí fascia bucofaringea. En cambio, aquí donde vamos a hacer aquí de cuenta que lo negro son las vértebras, entonces adheridos o en estrecho contacto con estas vértebras vamos a tener a este ligamento, que es el ligamento longitudinal anterior, y en estrecho contacto a este ligamento vamos a tener aquí la fascia prevertebral, es decir, la que está pues anterior a las vértebras. Y entre estos dos vamos a poner ahorita otro color, pongamos un rosado. En medio de estos dos voy a tener un espacio. Este espacio me va a servir a mí para el movimiento de la faringe. Entonces si la faringe va a realizar constricción y va a estrechar ese espacio faríngeo para el paso del bolo alimenticio, o pues si necesita ya dilatarse, digamos, porque no sé, comí mucho y es un bolo alimenticio muy grande, entonces necesito quitar parte de este espacio. Entonces este espacio se va a llamar espacio retrofaringeo. Retro por lo que estamos ya hacia atrás de la faringe. Entonces, bueno, eso es más o menos una esquemita para que se aprendan la parte ya que tiene que ver en relación con las vértebras. Sin embargo, ya les dejo una imagen para que quede todo más claro. Entonces aquí, como les estaba comentando, aquí podemos ver, sino que está mucho más delgado, aquí podemos ver esta fascia, este ligamento longitudinal anterior adherido a estas vértebras cervicales, y él va a estar adherido a todas las vértebras, no solo las cervicales, sino a todas las vértebras hasta llegar al sacro. Adelante de él podemos ver, aunque se ve mucho más delgado,
Vamos a hacer de cuenta que esto está aquí adelante. Podemos ver entonces esa fascia prevertebral. Y entre ellas dos podemos ver si un espacio, yo creo que es bastante visible, que lo voy a delinear así en azul. Este es el espacio retrofaringeo. ¿Por qué retro? Porque estamos atrás de la faringe. Y adelante de este espacio retrofaringeo vamos a tener entonces esta fascia bucofaringea, que sería ya más adherida aquí a los músculos constrictores. Acá arriba se puede ver más toda la que estoy delineando hacia el amarillo. Y ya después vamos a tener entonces todos estos músculos constrictores. Recuerden, el rapé faringeo no va hasta el final, hasta el esófago, sino que se puede ver aquí. Acuérdense que es un engrosamiento de la fascia. Se puede ver aquí y aquí ya se está adelgazando. Aquí ya solamente se abre entonces esa fascia bucofaringea. Sin embargo, tengan en cuenta, aquí se ve, no sé si lo alcanzan a ver bien, si no pueden hacerle zoom, pero aquí se puede ver en verde esta fascia y se puede ver como hay otra lámina adherida a ella que está posterior a esta, y esa de allí ya vendría siendo la fascia bucofaringea. Entonces, bueno, eso sería todo por este video. Cualquier duda, recuerden que nos pueden comunicar. Cualquier cosa que necesiten y concepto que no entiendan, nos pueden decir con mucho gusto.